La multitarea, es decir, hacer varias cosas a la vez, ya forma parte de nuestro día a día. ¿Pero tiene sentido? A nuestros cerebros no se les da bien procesar dos cosas diferentes al mismo tiempo. Intentar hacerlo nos genera un estrés mesurable. Sabemos que el estrés puede dañar diferentes regiones del cerebro. Entonces, ¿qué efectos tienen los humanos la multitarea? Subjetivamente, se crea la ilusión, y ese es también el encanto de la multitarea, de que estoy haciendo mucho y rindiendo mucho. Una sensación que se fomenta sobre todo por el mundo digital. Atrayente y exigente al mismo tiempo, nos mantiene constantemente alertas. Estamos alerta constante. Nuestra atención real se reduce porque estamos constantemente pendientes. Estar disponible en todo momento y al mismo tiempo seguir haciendo cosas, ahora lo consideramos normal. A veces la multitarea también es productiva. Se trata de encontrar el equilibrio y la estructura adecuada. ¿Dónde están los límites? ¿Cómo reacciona nuestro cerebro cuando debe cumplir diferentes tareas al mismo tiempo? ¿Y nuestro cuerpo? ¿Tiene también efectos positivos? ¿Y es cierto que algunas personas dominan mejor la multitarea que otras? Los seres humanos somos perfectamente capaces de realizar al mismo tiempo diferentes cosas. Sin embargo, depende de las actividades y las condiciones. Pero, ¿a qué nos referimos exactamente con multitarea? No se utiliza con un significado estricto. Algunos realmente lo entienden como realizar en paralelo distintos trabajos. Otros entienden la multitarea como armonizar diferentes roles en la vida, como la familia y el trabajo. La multitarea es en realidad un término informático. Describe la capacidad de un sistema operativo de ejecutar diferentes tareas al mismo tiempo. El cerebro humano es un gigantesco y complejo centro de cálculos. Y sin embargo, la comparación entre humanos y computadoras flaquea. Las máquinas funcionan exclusivamente según reglas matemáticas. Se caracterizan por poder procesar y almacenar enormes cantidades de datos en muy poco tiempo. Nuestro cerebro, en cambio, funciona de manera muy selectiva. La mayor parte de la información que recibe ni siquiera llega a la conciencia. La mayoría de los procesos tienen lugar de manera inconsciente porque están automatizados. Estos pueden producirse en paralelo a otros. Pero la resolución de problemas, especialmente los asociados a un pensamiento más complejo, tienen una capacidad muy limitada. El tálamo, situado en el diencéfalo, es responsable de seleccionar y filtrar constantemente la información que recibe. Es el principal centro de control de los órganos sensoriales y transmite la información relevante a la corteza cerebral. Todo lo que vemos, oímos, sentimos, saboreamos u olemos es procesado por el cerebro en sus diferentes regiones. También es responsable de nuestro pensamiento, aprendizaje y memoria. En definitiva, la corteza cingulada anterior, abreviada como CSA, regula a qué dirigimos nuestra atención conscientemente. Si debe realizar, digamos, 3 o 4 tareas diferentes y logra realizar estas 4 tareas realmente bien, entonces la única forma de hacerlo es la siguiente: enfocarse, es decir, concentrarse en la tarea 1 y reprimir la demanda de las tareas 2 y 3. Cambiar a la tarea 2 y reprimir las tareas 1 y 3, y así sucesivamente. Es decir, requiere fuerza, atención y sobre todo autodisciplina. En muchas situaciones sobreestimamos nuestras posibilidades e incluso nos ponemos en peligro. Manejar un auto sigue siendo una actividad muy compleja, incluso para conductores experimentados. Usar al mismo tiempo un celular está prohibido por una buena razón.
Pruebas en Alemania y Estados Unidos han demostrado que la atención del conductor al utilizar simultáneamente el celular se reduce un 40%. En mayor o menor medida, como si tuviera entre 0,8 y 1,1 grados de alcohol en sangre. Nuestro sujeto de prueba, una conductora experimentada, hoy quiere convencerse por sí misma y participa en un entrenamiento de seguridad vial. Su tarea es completar cierto trayecto con diferentes desafíos. Al mismo tiempo, de vez en cuando debe leer y escribir mensajes en su celular o hacer llamadas, tal y como en la vida real. Ella es consciente de la situación especial de la prueba y de su atención dividida, y aún así, quien se descuida durante tan solo 2 segundos a una velocidad de 50 km por hora, recorre a ciegas casi 30 metros. Aquí también está presente la distracción provocada por la comunicación digital paralela. En un seminario universitario, el docente compite constantemente contra todo un mundo en línea, y eso tiene sus consecuencias. El rendimiento de los estudiantes disminuye un 30% si paralelamente usan celulares y tabletas. Es lo que confirman estudios de 5 universidades alemanas. ¿Cómo es su caso? ¿Cómo distribuyen su atención? Es decir, ¿cuántos canales y plataformas pueden atender al mismo tiempo sin sentir que es demasiado? En mi caso me he dado cuenta de que no puedo discutir y al mismo tiempo atarme los cordones de los zapatos. Lo admito, en mi caso sencillamente no funciona. Tengo el dispositivo donde está instalado Zoom, por lo general tengo también el iPad para tomar notas o algo así, y también tengo Instagram en el celular. Entonces me doy cuenta de que cuando recibo una notificación ya no estoy concentrada en la clase. Primero tengo que volver a concentrarme. También diría que no soy realmente buena en la multitarea, no me funciona bien. De vez en cuando escucho de fondo Spotify o algo así, aunque no a todo volumen. No tengo ningún problema en seguir la clase. Psicólogos de la Universidad de Zúrich han investigado qué sucede exactamente en nuestro cerebro cuando se expone a música en una sesión de estudio. Al fin y al cabo, mucha gente trabaja con música. Creen que así pueden concentrarse mejor. Incluso existen teorías de aprendizaje que apoyan esta suposición. En el experimento de Zúrich, los sujetos a veces estudian con música y a veces sin ella. En este caso, por ejemplo, una estudiante debe aprender vocablos en inglés mientras escucha música clásica. A la vez se registra su actividad cerebral. Matthias Kobi, el estudiante de doctorado que lleva a cabo el experimento, observa atentamente el desarrollo de las ondas de la encefalografía. El joven científico y el profesor Lutz Jenka observan cómo maneja el cerebro la llamada doble tarea. El director del estudio, un gran amante de la música, nunca escucharía música mientras trabaja. Y sabe por qué. Por ejemplo, si está aprendiendo vocablos y al mismo tiempo escucha música, entonces en realidad tenemos que concentrarnos en aprender los vocablos y tenemos que suprimir lo que la música desencadena en nuestro cerebro, en cierto modo combatirlo, y eso requiere energía y esfuerzo. No podemos hacerlo por mucho tiempo. Jenka hizo visible en el laboratorio cómo una obra de Vivaldi desencadena verdaderas ondas tempestuosas en el cerebro. Esto deja poco espacio para procesar tareas adicionales y otros impulsos. Hay ciertas excepciones. Si trabaja en una oficina con mucha gente y tiene estímulos a su alrededor, si entonces tiene puestos auriculares y escucha una música previsible, entonces eso es un mal menor en comparación con los estímulos inesperados y en constante cambio. La cuestión clave es cuánta atención se requiere de nuestra parte. Podemos calcular con bastante precisión que nuestro sistema sensorial, es decir, vista, oído, tacto, es bombardeado con 11 millones de bits por segundo. De estos 11 millones de bits, solo podemos procesar conscientemente de 11 a 60 bits. Piensen por un momento en esta magnitud. 11 millones de bits frente a 11 o 60 bits.
Eso significa que debemos elegir conscientemente lo que procesamos. ¿Cómo lograrlo? En una cámara insonorizada del Instituto Leibniz de Investigación Laboral en Dortmund, el profesor Varsha y su equipo investigan cómo funciona nuestra comprensión del lenguaje. El experimento trata de averiguar cómo reacciona nuestro cerebro ante la exposición a numerosos estímulos sensoriales. Aquí, por ejemplo, se escucha hablar a 3 personas al mismo tiempo. ¿Cómo clasifica nuestro cerebro esta confusión de voces? Hasta cierto punto es como un filtro, pero siempre se basa en una influencia mutua, es decir, es una competencia entre la información, los lugares o las neuronas que procesan cierta información. Con este experimento, el grupo de investigación de Dortmund quiere descubrir cuán importante es la información visual adicional, como los movimientos de la boca para comprender el habla. La investigación de este tipo de procesos de atención es cada vez más relevante, especialmente para el ámbito laboral. Sin duda, debido a las nuevas tecnologías, también debido a la digitalización, en muchas situaciones tenemos que procesar mucha más información que antes, o muchos más trabajos están relacionados con el procesamiento de información. Esta demanda no puede compararse a la que teníamos hace 20 o 30 años. En las ofertas de empleo a menudo se buscan expresamente empleados con habilidades multitarea. ¿A quién se refieren con esto? ¿A alguien que hace en paralelo tantas cosas como sea posible y reacciona con confianza a las interrupciones? Comunicarse con colegas, clientes y jefes, estar siempre disponible y accesible, no trabajar solo con uno, sino con varios dispositivos digitales al mismo tiempo, mientras se está siempre atento a todas las tareas. Este es el ideal generalizado del empleado eficiente. Sin embargo, el fenómeno de la multitarea no solo lo encontramos en la oficina, sino también en las áreas de producción de las empresas. La transformación del mundo laboral también ha cambiado la investigación laboral. Mientras que en el pasado se analizaba más bien el estrés físico, hoy se centra en el desgaste mental. ¿Cómo reacciona el cerebro cuando, por ejemplo, debe procesar información y al mismo tiempo ejecutar tareas con el cuerpo? En este experimento, el sujeto de estudio debe sortear obstáculos sin perder el equilibrio sobre un suelo inestable. Un desafío mental y al mismo tiempo físico. El laboratorio de movilidad motriz de última generación permite realizar pruebas en las que incluso pueden simularse de forma segura situaciones extremas. Ir en barca está relacionado con la coordinación del cuerpo, la estabilidad y la planificación de los movimientos. La próxima prueba también requiere máxima concentración. Ahora el sujeto de estudio debe cruzar un puente colgante. Lo que se simula en un entorno virtual proporciona información importante para el diseño de nuestro mundo laboral. Solo piense en un techador o en otros contextos, como por ejemplo la logística, donde los trabajadores procesan diferentes informaciones, pero al mismo tiempo están en movimiento. Cada vez se utilizan más las lentes de datos en determinados contextos industriales, donde la información se presenta directamente en las lentes. Ocurre en todas partes y es una situación de la que aún no sabemos lo suficiente como para garantizar realmente que sea segura. La interfaz entre personas y tecnología es cada vez más importante en los lugares de trabajo modernos. Lo que se denomina neuroergonomía cognitiva, un campo de investigación aún joven, analiza las nuevas cargas mentales en el trabajo. ¿Cómo lidiamos con esta gran cantidad de desafíos? ¿Qué ganamos al trabajar en varias cosas al mismo tiempo? ¿Somos entonces realmente más rápidos y efectivos? ¿O es por el contrario contraproducente? El personal sanitario también se queja de tener que realizar varias tareas a la vez
y sufrir constantes interrupciones en el trabajo. El cambio constante entre la atención directa al paciente, las obligaciones administrativas y las extensas tareas organizativas en una unidad es estresante. Los científicos han examinado más de cerca el trabajo diario en las clínicas. Hemos realizado estudios en hospitales con personal de enfermería que es interrumpido entre 60 y 120 veces en un turno de mañana. En función de la tarea que esté realizando, por ejemplo, preparando la medicación, pueden producirse errores fatales. En los centros de emergencias, como el Hospital de Emergencias de Berlín, son importantes tanto los flujos de trabajo definidos como un alto grado de flexibilidad. Quienes no trabajan ahí difícilmente pueden estimar lo que eso significa, indica la doctora Johanna Ludwig. Los heridos graves no pasan por la sala de espera, entran directamente a una sala de reanimación, pero necesitan mucho personal y mucho tiempo. Entonces es difícil entender cómo se puede estar tanto tiempo en la sala de espera si no pasa nada. Muchas veces se piensa que los médicos no hacen nada, que están tomando café porque aquí no pasa nada, cuando tal vez estamos salvando vidas en la sala de reanimación. El personal puede ver en los monitores el orden en que deben atenderse las emergencias. La urgencia se determina después de una evaluación médica inicial. El denominado sistema de triage ofrece criterios claros. Los colores indican las ventanas de tiempo. Rojo significa que el paciente debe ser atendido inmediatamente. Naranja tienen 10 minutos. Verde y azul son los casos más leves. Sin embargo, no todo puede planificarse. El triage es un sistema genial, pero en mi opinión, el trabajo en equipo y la cooperación son igual de importantes. Es decir, si se me acerca una enfermera que trabaja en el centro de emergencias hace 15 años y me dice: Johanna, no me gusta el estado de este paciente, hay que verlo. Entonces voy y lo veo. Incluso si está clasificado en verde y en realidad tendría una hora de margen. Por lo general, la llegada de heridos graves se anuncia con 10 minutos de antelación y el equipo clínico ya los espera. Pero pese a la premura, mantienen la calma. Es fundamental que el traspaso del paciente sea tranquilo y efectivo. Esta mañana, quemadura de segundo a tercer grado, 15% de la superficie corporal, uso de acelerante del fuego, autoinfligido. Es un minuto en el que no miramos al paciente, en el que no le hablamos, en el que solo escuchamos qué sucedió. Este es un proceso bien estructurado. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? Esto es muy importante, especialmente en cirugía traumatológica. ¿Qué fuerzas han interactuado? ¿Qué tipo de patrón de lesiones podemos esperar? ¿Y qué se ha hecho hasta ahora? Y recién entonces rodeamos al paciente y comenzamos a atenderlo. Procesos de trabajo óptimos y una comunicación clara son claves para lograr la multitarea. En la Universidad de Coblenza se investiga cómo se lleva a cabo esto en un área completamente diferente, en las grandes empresas. En administración de empresas siempre se ha dicho que se practica demasiado la multitarea. Y esto sin duda lo vemos en las empresas. Se ha detectado el problema, pero es difícil impulsar el cambio. La pregunta clave aquí es, ¿cómo no perder de vista las tareas tan diversas y constantemente nuevas? Las tareas por hacer y las resueltas se muestran aquí de manera completamente analógica con notas adhesivas. Esto que a primera vista puede parecer obsoleto en nuestro mundo digital cobra todo el sentido. Cuanto más abstractas, más complejas y más digitales sean las tareas, más importante es desglosarlas y representarlas. Es mucho más fácil visualizarlo en una fábrica que tiene 10 máquinas a medio terminar, porque están allí físicamente, que visualizar que hay 10 expedientes, 10 consultas de clientes. Con todo se ha comenzado ya un poco, pero ninguno de los clientes ha visto ningún resultado aún. En nuestra fábrica modelo de la Universidad de Coblenza, hacemos visibles los procesos de una fábrica ficticia de camiones. Comienza con las compras, es decir, aquí atrás los proveedores, luego tenemos la entrada de la mercadería, el almacenamiento
Y aquí la logística interna, distintas estaciones de producción y el envío. Se trata de descubrir la multitarea negativa y descontrolada y encontrar medidas para hacerlo mejor. Y esto es necesario en muchas áreas. Debido a la multitarea permanente en la gestión de proyectos, se desperdicia el 20% de las capacidades de la economía. Con esto se pierde también hasta un 25% de la facturación. Esto lo han demostrado el profesor Comus y la consultora de empresas Vistem en un gran estudio con participantes de 20 industrias. La conclusión principal fue que la situación es tan grave como se sospechaba. Ese fue en realidad uno de los resultados clave. Faltan estructuras claras, objetivos claros. No lleva a cabo una buena priorización. En el estudio participó la empresa suiza Endres & Hauser, uno de los principales proveedores mundiales de tecnología de procesos y laboratorios. Los desarrolladores de dispositivos de medición altamente especializados tienen una demanda cada vez mayor en los últimos años, debido a la automatización, la digitalización y la sostenibilidad. Con el tiempo percibimos que, aunque los empleados trabajan cada vez más y sufren más estrés, el resultado final es menor. Y queríamos aprovechar los últimos descubrimientos científicos para mejorar esta situación. En el curso del estudio, se realizaron encuestas en línea y extensas entrevistas con el personal y la dirección para conocer el proceso de trabajo desde diferentes perspectivas. La pregunta más importante fue: ¿dónde exactamente se producen cargas múltiples y molestias? El principal problema era que a los empleados que realizan el trabajo, a los equipos de desarrollo, les llegaban demasiadas peticiones diferentes de todos lados, y todas las tareas o todos los pedidos tenían prioridad máxima. Y esto produce una sobrecarga en los equipos. Entonces se aislaron los equipos dentro de la oficina. Los desarrolladores de software ahora pueden trabajar más tranquilos y coordinarse mejor entre sí. La planificación se cambió a fases delimitables de 14 días, lo que llaman sprints. La dirección, los clientes y los empleados establecen conjuntamente objetivos realistas, la prioridad de las tareas y la carga de trabajo individual. Esto es comprensible y factible para todos los involucrados. Bienvenidos. Como siempre, lo primero es ver el burn down. En breves reuniones diarias, se agrupa y se transmite a los desarrolladores de software la información actual más importante, y ellos pueden comentar cualquier problema que surja. Afirmaría que hemos mejorado nuestra eficiencia en un factor de 3 a 4. El rendimiento de los equipos se ha triplicado y todos están más satisfechos. Coordinación en equipo, pero después trabajo sin interrupciones. A todos les parece un alivio. Dedicarse de lleno a una afición o a una tarea y dejarse absorber por ella, por lo general tiene un efecto positivo en las sensaciones de éxito y felicidad. A esto se le llama entrar en estado de flow. Las interrupciones, las molestias, es decir, la multitarea, tienen el efecto exactamente contrario. En la Universidad de Lübeck, la profesora Corinna Pfeiffer investiga cómo la multitarea afecta al estado de flow en el trabajo. Para ello, entrevistamos a los empleados. Los interrumpimos al azar 2 veces al día durante una semana. Era un estudio diario y le preguntábamos sobre su experiencia en la última media hora. Les preguntamos cuánta multitarea tuvieron que realizar en la última media hora y también cuánto tiempo estuvieron en estado de flow. Y este estudio demuestra que la multitarea tuvo un impacto negativo en el estado de flow. Demasiado trabajo empezado y sin terminar, preocupación constante y, sumado a esto, una disponibilidad digital permanente. Todo esto genera un estrés constante. Pero ¿dónde está el error? Como especialista en sociología digital, el profesor Dominique Boulier se ocupa de la repercusión social de las nuevas tecnologías. Analiza la influencia de lo digital en las relaciones humanas y en el ámbito laboral.
La idea del empleado multitarea está ligada a un modelo de gestión muy extendido. Tengo que estar disponible para todas las tareas en todo momento y manejar todo al mismo tiempo. Me las arreglo para reaccionar a todo en un microsegundo. En el mundo financiero, por ejemplo, pasa esto. Obligar a las personas a trabajar de esta manera conduce directamente a situaciones de burnout que son muy comunes en las empresas de hoy, porque en algún momento las personas ya no logran reaccionar ante todo de la misma manera. Algunos lo ven como un desafío. Piensan, puedo hacerlo, puedo resistirlo. En realidad, acaban con ellos mismos y agotan sus últimas fuerzas. Frank Richter también quiso rendir mucho y hacerlo todo a la vez, durante demasiado tiempo. Me siento aliviado de recibir ayuda ahora. Busqué ayuda voluntariamente porque dije, así no puedo seguir. La forma de salir de la trampa de la multitarea a menudo pasa por tomarse un descanso real. El señor Richter llegó en un estado de agotamiento severo. Después de una larga fase de estrés laboral máximo, ya se había desarrollado una depresión por agotamiento, y esto en su caso se manifestaba en lo que llamamos depresión agitada. Es decir, que estaba muy ansioso, inquieto, tenso, no podía conciliar el sueño. Tenía problemas de concentración y pensamientos rumiantes. Es decir, toda su psique estaba agitada por un lado, pero por otro lado, también estaba severamente agotado. En clínicas especializadas en enfermedades psicosomáticas y mentales, las personas afectadas por el estrés pueden encontrar la calma. Recuperan un sentido normal del tiempo y de sus propias necesidades. En esta institución de Magdeburgo, también los ayudan con prácticas de la medicina tradicional china. Los ejercicios de atención plena son un gran antídoto contra la multitarea. Atención plena significa prestar atención conscientemente al momento presente. Desconecto de todo. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? ¿Qué día? Elimino bucles de pensamiento. Estoy conmigo mismo, completamente concentrado en mí mismo. De hecho, los efectos de la meditación en un cerebro afectado por la multitarea pueden medirse. En el departamento de neuroradiología de la clínica Rex de Issa en Múnich, la psicóloga Britta Holzer analiza sujetos de estudio en el tomógrafo de resonancia magnética. Vemos que el cerebro puede resultar muy dañado cuando hay niveles muy altos de estrés durante mucho tiempo. Es decir, cuando se libera mucho cortisol. El cortisol es dañino para las neuronas del hipocampo, por ejemplo. Aquí vemos que en presencia de estrés, la densidad de materia gris puede reducirse mucho. Por otro lado, vemos que practicando la atención plena, la densidad de la materia gris puede volver a aumentar. Pero esta no es la única región del cerebro que les interesa a las científicas. Hace algunos años hubo un estudio que demostró que las personas que realizan mucha multitarea mediática presentan una menor densidad de materia gris en la corteza cingulada anterior, abreviada CCA. Y esa es una región cerebral muy interesante, porque es importante para los procesos de regulación de la atención. Entonces, si tratamos de concentrarnos en una tarea y nos distraen con estímulos, el CCA nos ayuda a concentrarnos en lo que queremos hacer en ese momento. Y observamos en varios estudios de investigación sobre la atención plena que tanto la función como la estructura de esta región pueden fortalecerse a través de la práctica de la meditación. Integrar fases de regeneración en la vida realmente implica cambiar el estilo de vida. Y esto no es fácil. Incluso después de una estadía de 8 semanas, alguien no es diferente a antes de entrar. En última instancia, tomará seguramente un largo camino de 1 o 2 años hasta lograr el cambio. Algunos se enferman,
Otros parecen arreglárselas sin esfuerzo para hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Existen personas capaces de realizar múltiples tareas mejor que otras? Los jóvenes miran sus teléfonos inteligentes o tabletas hasta 150 veces al día. Sin embargo, debido al cambio constante entre el mundo real y el mundo digital, solo están presentes en sus propias vidas y se aburren rápidamente. Los expertos lo denominan presencia fragmentada, tanto en el trabajo como en el tiempo libre. Un problema del que muchos ni siquiera son conscientes. En este seminario, el fenómeno es abordado por el docente y debatido por los estudiantes a raíz de sus propias experiencias. Probablemente lo conocen por sus padres y abuelos. En los de su generación y en los que son aún más jóvenes que ustedes, el lapso de atención cambia y tiene que suceder algo nuevo con más frecuencia. Y puede medirse a partir de cuándo nos inquietamos y necesitamos un nuevo estímulo. A veces me parece que ni siquiera puedo controlarlo. A veces tal vez es más interesante escribirme con amigos o estoy viendo un video de YouTube que puedo seguir mejor que la serie de Netflix que estoy viendo en ese momento. Es decir, a veces me doy cuenta de que todo corre en paralelo, pero no sé si puedo influir en ello. Los científicos hablan de una creciente y preocupante ansia de estímulos, una especie de adicción. Las responsables de ello son las células nerviosas de nuestro cerebro anterior, en el denominado núcleo accumbens. Aquí es donde se encuentra el sistema de recompensa de nuestro cuerpo, nuestro centro del placer. Es estimulado por el neurotransmisor dopamina y también desempeña un papel crucial en las adicciones. Si este neurotransmisor se acopla a los receptores correspondientes, nos produce sensaciones positivas. Sensaciones que queremos experimentar una y otra vez. Esta área del cerebro es el motor que impulsa todos nuestros comportamientos. Si el sistema de recompensa se activa constantemente por una nueva sustancia, se puede desarrollar una especie de adicción. Notificaciones, likes, distracciones constantes. Estas son las sustancias que desempeñan un papel central en nuestra vida cotidiana de multitarea. Nuestro centro del placer está siempre hambriento de nuevos estímulos y por lo tanto de la liberación de dopamina, la hormona de la felicidad. Las interfaces de las redes sociales están diseñadas para posibilitar algo así como la multitarea. Hay una serie de pequeños estímulos y señales que tienen una intensidad cognitiva muy baja. Son señales muy pequeñas seguidas de reacciones ultra rápidas. Es decir, sin importar lo que estemos haciendo, aún logramos captar en segundo plano, en la esfera periférica de atención, lo que sucede en Instagram, YouTube, etc. Y entonces reaccionamos. ¿Pero a qué reaccionamos? Vemos un titular, un hashtag, y decimos, ¡oh, interesante! Presionamos el botón y listo. No requiere mucha energía cognitiva. Así que sentimos que estamos haciendo un montón de cosas y siguiendo diferentes hilos de información porque ya ni siquiera nos tomamos el tiempo para profundizar en el contenido. El diseño de las redes sociales aumenta esa ilusión que tenemos de la multitarea. En realidad, se ha reducido nuestro nivel de atención a simples estímulos de alerta a los cuales reaccionamos. Los denominados nativos digitales crecen bien familiarizados con las redes sociales y con todas las posibilidades de información y comunicación. Manejan los diferentes dispositivos sin esfuerzo y también parecen estar mejor acondicionados para realizar múltiples tareas. Sin embargo, las apariencias engañan. Quiero añadir un aspecto más desde la perspectiva de la neurociencia. No hay que olvidar que el cerebro madura. Está sujeto a un proceso de maduración muy típico, donde un área muy específica del cerebro, concretamente el lóbulo frontal, es decir, la corteza frontal, tarda un tiempo relativamente largo en madurar hasta un estado adulto. De modo que, durante la pubertad, esta estructura cerebral aún no es siquiera capaz de desarrollar los procesos de inhibición correspondientes a los crecientes impulsos emocionales. Y ese es precisamente el problema de los jóvenes en la pubertad y en la adolescencia, de los jóvenes adultos. Nacen en un mundo que los bombardea con muchos estímulos y aún no tienen el hardware, la base, por así decirlo, para contrarrestar esta demanda
con las correspondientes inhibiciones. 20 universidades alemanas están realizando investigaciones en un programa prioritario sobre varios aspectos de la multitarea. A la cabeza está el psicólogo cognitivo de Aquisgrán, Irving Koch. Él está particularmente interesado en la capacidad de entrenamiento de nuestro cerebro. Le pedimos que vea una presentación del artista Harry Kane, quien en la década de 1920 se presentaba como un milagro mental y era aclamado por el público por sus extraordinarias actuaciones. Como animador y escritor, Kane hacía publicidad de programas de entrenamiento mental para cualquiera. Now, as scientists, or rather scientists claim that man only uses 1/10 of his brain power. He allows the other 9/10 to remain idle, unemployed, untrained, and underdeveloped. And because of this, we haven't the least idea of the capabilities of the human brain. Sí, este ejemplo muestra muy bien cómo incluso tareas difíciles pueden combinarse bien con mucha práctica. Pero también puede ver que el resultado no es tan fluido. Si observamos de cerca las habilidades motoras de los movimientos de escritura, en mi opinión, muestra que estas tareas difíciles se combinan entre sí de tal manera que en realidad no se superponen, lo que produce que haga pequeñas pausas, e incluso pausas un poco más largas entre palabras, es decir, que no es tan fluido. De todos modos, ya se produjo un efecto de aprendizaje en toda la generación que creció con Internet. Los jóvenes son más capaces de procesar múltiples flujos de atención a la vez. Las capacidades cognitivas han evolucionado, pero ellos también deben aprender técnicas para dividir su atención secuencialmente. Siempre tienen que reprimir algo. Ellos tampoco pueden procesar dos tareas al mismo tiempo con la misma atención. Hay quien asegura que las mujeres son más capaces de hacer varias cosas a la vez que los hombres. Una encuesta realizada en Estados Unidos, los Países Bajos y Alemania, entre otros, ha demostrado que la mitad de los encuestados, hombres y mujeres, creen en diferentes capacidades para la multitarea según el sexo. Y de estos, el 80% estaba convencido de que las mujeres pueden hacerlo mejor. La psicóloga Patricia Hirsch, de la Universidad Técnica de Aquisgrán, puso a prueba esta suposición con un experimento de laboratorio. ¿Cuál es la verdad de esta creencia generalizada? ¿Y de dónde viene? La gente cree que las mujeres son mejores para realizar tareas múltiples que los hombres, porque en la vida cotidiana tienen que lidiar con situaciones de multitarea más a menudo. Por ejemplo, tienen que llevar la casa y a menudo además tienen un trabajo. Para el estudio de Patricia Hirsch, hombres y mujeres tuvieron que realizar en la pantalla tareas simples de reacción. Por ejemplo, debían diferenciar letras en consonantes y vocales, o números en pares o impares. Se requería una mayor atención cuando las tareas se presentaban mezcladas, es decir, tenían que resolverse prácticamente en condiciones de multitarea. Se registró cuánto tiempo necesitaron los sujetos y cuántos errores cometieron cuando debían concentrarse en varias cosas al mismo tiempo. Los resultados de nuestro estudio indican que no existen diferencias entre hombres y mujeres en el rendimiento multitarea. Por lo tanto, no hay evidencia empírica convincente de que las mujeres sean mejores en multitarea que los hombres. Y aunque otros estudios han llegado a conclusiones similares, este cliché persiste obstinadamente, quizá porque sigue siendo conveniente. ¿Y qué hay de los mayores? La proporción de personas mayores de 50 años en la población activa de Europa es elevada y va en aumento. Al mismo tiempo, con la edad, las habilidades cognitivas disminuyen de manera demostrable. Por lo tanto, es razonable suponer que a las personas mayores les resulta difícil lidiar con la multitarea.
Si observamos el ámbito laboral y comparamos a los empleados más jóvenes con los mayores, este estereotipo no es cierto. Al contrario, las personas que han desarrollado habilidades durante un largo tiempo en su especialidad, en realidad rinden más en su trabajo. Por el contrario, se da el caso de que los más jóvenes tienen que compensarlo con su posible mayor velocidad mental, mientras que los mayores conocen atajos. Ahora sabemos que los cerebros mayores también cambian como resultado del aprendizaje. Y me gustaría que, por ejemplo, las personas de 50 o 60 años, pero también las de 70 años, pudieran trabajar tranquilas y concentradas durante 1 hora al día. Eso también daría un enorme impulso a la innovación, porque creo que las personas mayores tienen una gran capacidad sin aprovechar. Una capacidad necesaria en sociedades cada vez más envejecidas. Por eso también tenemos que diseñar un mundo laboral que nos proteja del estrés excesivo y el desgaste prematuro. Por ejemplo, en toda Europa hay movimientos para definir un derecho a no tener la obligación de estar disponible. Francia es pionera en esto. Los sindicatos alemanes también están negociando al respecto, y en las empresas ya existen los primeros ejemplos positivos. Hay empresas, como por ejemplo HP, que han limitado los horarios en los que se contestan los correos electrónicos. Porque no son solo las redes sociales, también los emails pueden generar mucha presión. Así que la solución es que hay un momento en la mañana y un momento justo antes de terminar el horario laboral para responder emails. No el resto del día, y tampoco esperan que los demás respondan. ¿Cuán resistente es nuestro cerebro? ¿Cómo protegernos de la creciente avalancha de información? ¿Y cómo lidiar mejor con nuestra cotidianidad digital? Todas estas cuestiones se están investigando, pero no hay una única solución correcta. Muchas sugerencias para escapar de la espiral multitarea suenan convincentes. Finalizar una tarea tras otra, tomarse descansos, moverse y poner un fin claro a la jornada laboral.